En este video vamos a hacer una demostración del funcionamiento de una función especial en R para realizar tablas de contingencia, pruebas de chi cuadrado y coeficientes de asociación. Esta función puede descargarse desde la dirección que se aprecia en pantalla. Entramos a esta dirección y nos lleva a un sitio en internet desde el cual podemos descargar la función tabla cont, que es un archivo de script en R. Vamos a descargarla y grabarla en un directorio que será nuestro directorio de trabajo en R. Una vez descargada la función, la abrimos. Si nuestro programa R está configurado para abrir automáticamente este tipo de archivos, lo va a abrir directamente en el R. Acá estoy usando la versión de R para Mac. Fíjense que su directorio de trabajo sea el directorio donde está la función y los datos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la base de datos de la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica sobre roles de género y familia, realizada en diciembre del 2012. Para que esta función pueda ejecutarse es necesario que en el R estén instalados previamente los paquetes bcd, bcdextra y data.table. Si no los tiene instalados en su programa, es importante que los instale en este momento. La función produce una tabla de frecuencias cruzadas de dos variables categóricas, excluyendo los valores perdidos. Además, calcula los porcentajes verticales u horizontales, los estadísticos de chi cuadrado de la tabla, las medidas de asociación nominal basadas en chi cuadrado y también, cuando es necesario o es pertinente, el gamma de Goodman y Kruskal. Para que esta función pueda ejecutarse o utilizarse, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los comandos de la función y ejecutarla, poniendo Command Enter en Mac, en Windows es Control R, y la función se carga en la consola del R. Ya tenemos cargada la función, y ahora vamos a abrir un nuevo script del R, donde primero vamos a cargar los datos. Vamos a usar la librería foreign. Seguidamente vamos a cargar la base de datos. Ponemos el nombre del archivo. Y con esto debemos estar cargando la base de datos en un objeto DataFrame que vamos a llamar género. Ya tenemos la base de datos cargada. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una tabla de contingencia de la variable P36, que es la pregunta si una persona se encarga exclusivamente de las labores domésticas en su hogar, ¿usted cree que esa persona debería ser remunerada? Es la opinión si la gente que hace labores domésticas en el hogar debería o no ser remunerada. Entonces, esta variable P36 según el sexo del entrevistado. ¿Cómo se trabaja con la función tabla de contingencia? Primero, se pone el comando, se llama tabla.cont. El primer término del comando es el data frame que contiene las variables. En este caso es género. Seguidamente vamos a poner la variable que irá en las columnas. En nuestro caso será el sexo o género del entrevistado.
y seguida de la variable que irá en las filas, que es la variable P36. Si ejecutamos esta función, ya está cargando algunos de los paquetes necesarios. Si ejecutamos esta función, tenemos como resultado la tabla que se muestra en la consola. Para que se vea mejor, vamos a limpiar la consola y pedir nuevamente la función. Tenemos una tabla de contingencia de frecuencias observadas de la variable P36. Si la gente cree que la persona que se encarga de las labores domésticas en el hogar debería ser remunerada según el sexo del entrevistado. Además de las frecuencias cruzadas, la función nos arroja los marginales de la tabla, el total de las filas y el total de las columnas. Si queremos que los datos se expresen en porcentajes, tenemos que añadir la opción PC. Si queremos que estén calculados para las columnas, ponemos PC col, entre comillas. El resultado será una tabla de contingencia de frecuencias en porcentajes calculados para cada columna. Adicionalmente, me pone el total de casos válidos al final de la tabla, como la última fila. Entonces, podemos ver que el 51% de las mujeres está de acuerdo que la persona que se encarga de las labores domésticas en el hogar reciba una remuneración, en contraste con el 41% de los hombres. ¿No? En el caso de los hombres es el 55% de los hombres que no está de acuerdo, en contraste con el 46% de las mujeres. Si queremos que los porcentajes estén calculados según las filas, simplemente cambiamos col por filas. Por fila, perdón. Vamos a limpiar la consola nuevamente. Acá los porcentajes están calculados para cada fila, ¿no? Como se aprecia en la tabla siguiente. Si queremos que además nos dé los resultados de la prueba de chi cuadrado y coeficientes de asociación, ¿no? Vamos a pedir una tabla con los porcentajes calculados en las columnas. Añadimos la opción ASOC True, ¿no? Esto lo que va a hacer es añadir un objeto adicional como resultado, que será los resultados de la prueba de chi cuadrado y algunos coeficientes de asociación. Entonces, acá observamos que además de la tabla con los porcentajes calculados para cada columna, tenemos la prueba de chi cuadrado, el resultado de la prueba de chi cuadrado para esta tabla, ¿no? El valor de chi cuadrado para esta tabla es 11.44, es una tabla que tiene 2 grados de libertad, y el p-value del valor de chi cuadrado es 0.003. Si consideramos un nivel de significancia del 5%, por ejemplo, acá podríamos rechazar la hipótesis de que las dos variables no están asociadas, y por lo tanto afirmar que ambas variables se encuentran asociadas. También nos arroja los coeficientes de asociación basados en chi cuadrado. En este caso, los coeficientes más apropiados deberían ser ya sea el coeficiente de contingencia o la B de Kramer, porque es una tabla que es mayor a 2 por 2. Es una tabla que es de 2 por 3, porque se están considerando el no sabe, no responde. El B de Kramer, por ejemplo, nos indica que se trata de una asociación bastante débil. También nos arroja los datos del coeficiente gamma, pero estos datos solamente tienen sentido si las categorías de la tabla están o son ordenadas, son categorías ordenadas. La tabla que hemos creado puede ser guardada en un objeto. Vamos a grabarla en un objeto llamado tabla 1. Este objeto, tabla 1, tiene 3 elementos. Es un objeto de tipo lista.
dentro del R, uno de los tipos de objeto, además de vectores, factores, data frame, tenemos listas. Una lista es un objeto que tiene dentro de sí elementos de distinto tipo, ¿no? En este caso será primero un objeto de tipo tabla, que es la tabla de contingencia, y dos objetos diferentes que son la lista de coeficientes. Entonces hemos guardado la lista que contiene estos tres elementos en un objeto llamado tabla 1. Y dentro de tabla 1 podemos invocar uno de los elementos de este objeto. Supongamos que queramos solamente llamar a la tabla. Pues dentro de tabla 1 seleccionamos el primer objeto de la lista con el doble con este doble tipo de corchete, ¿no? Y el resultado, vamos a primero borrar la consola para que se vea mejor, el resultado de esta selección es simplemente la tabla. Y esta tabla la podemos guardar en un objeto que será tipo tabla. Vamos a llamar tabla 1.1a. 1.a. La tabla 1.a es la tabla que hemos guardado. Y podemos exportarla afuera del afuera del R para poder modificarla usando la función xtable. Para ello primero que tenemos que invocar a la librería xtable y vamos a grabar o imprimir un archivo que será un xtable de la tabla 1.a. Lo vamos a exportar en formato HTML en un archivo que llamaremos tabla 1a HTML. Este archivo se guardará en el directorio de trabajo del R. Si usamos el explorador de archivos, en el Mac es el Finder, encontraremos esta tabla 1 en el directorio de trabajo que estamos utilizando. La podemos abrir como un archivo en HTML y si queremos editarla lo podemos abrir desde el Excel. Vamos a abrirlo en este caso desde el Excel. Abrir el archivo en Excel. Y acá tenemos la tabla y desde el Excel podemos modificarla, editarla, etc. Podríamos, por ejemplo, hacer un gráfico para mostrar los resultados. El gráfico hay que modificar los datos, cambiando las filas y las columnas para que esté adecuado, porque el 100% está para cada género. Y acá tenemos el gráfico que muestra la opinión respecto de si las personas que se dedican, los miembros del hogar que se dedican fundamentalmente a hacer labores domésticas deberían recibir algún tipo de remuneración según el sexo del entrevistado. Y esta tabla la podemos, este gráfico lo podemos editar, poner un título, etc. Si nuestras variables son ordinales, va a tener sentido interpretar el coeficiente gamma que arroja como resultado el comando tabla.cont. En la tabla que acabamos de hacer, el coeficiente gamma no tiene ningún sentido porque no se trata de categorías ordinales.
Pero en la base de datos hay una variable que es la variable P42. Vamos, género P42, que es la pregunta si respecto al estado de salud del entrevistado, ¿no? Las categorías de respuesta son excelente, bastante bueno, bueno, regular, malo. Estas categorías son categorías ordinales, salvo estas dos opciones de no sabe, no contesta. Entonces, antes de trabajar con esta variable, es necesario recodificarla para quitar los valores no sabe y no contesta, ¿no? Primero vamos a crear un objeto llamado género P42R, que tendrá primero los datos de la variable original. A este objeto P42R vamos a quitarle los no sabe, no responde, los vamos a asignar como valores perdidos. Seleccionando género P42, cuando el género P42 es igual a no sabe, o con este barra vertical es el símbolo o, cuando género P42 es igual a no contesta. Cuando se dan estas situaciones, lo que vamos a hacer es cambiar los valores de P42R por valores perdidos. Ahora veamos cómo se ve la distribución de frecuencia de esta nueva variable, P42R. Se observa que ya no están los casos o los conteos de no sabe, no contesta, pero siguen estando las categorías. Hay que sacarlas de esta nueva variable. Esto se hace volviendo a generar un vector. Perdón, un factor. Vamos a volver a factorializar la variable género P42R. Esto hará que los niveles no utilizados del factor, que son no sabe, no contesta, que son los niveles que hemos designado como valores perdidos, no vuelvan a aparecer. Ahora observamos, corremos de nuevo el comando table, ya no aparecen las categorías no sabe, no responde. Entonces ahora ya tenemos una variable ordinal y vamos a generar una tabla de contingencia de la opinión o la situación del estado de salud del entrevistado, cómo se siente, cómo evalúa la salud el propio entrevistado según el nivel socioeconómico. Vamos a ver si hay alguna relación entre el nivel socioeconómico y cómo el entrevistado evalúa su estado de salud. Entonces, para eso la variable que vamos a poner en las columnas será el nivel socioeconómico agrupado. Esa será la variable X. La variable Y es la variable que acabamos de crear, P42R. Vamos a pedir que los porcentajes sean en las columnas y vamos a pedir los coeficientes de asociación para tener el gamma. Y el resultado es esta tabla de contingencia de la percepción del estado de salud del entrevistado según el nivel socioeconómico. Uno puede observar que en los niveles socioeconómicos A, B y C, la gente que considera que su estado de salud es excelente, bastante bueno o bueno, es mayor que en los niveles de E. En cambio, el porcentaje de personas que considera que su estado de salud es regular o malo es mayor en los niveles socioeconómicos más bajos. Entonces hay una cierta relación directa entre estas dos variables. A mayor nivel socioeconómico, la gente considera que su estado de salud es mejor. Y esta relación
direccional se puede medir a través de un coeficiente gamma, porque las categorías de estas dos variables sí son categorías ordenadas, por lo tanto se puede calcular el coeficiente gamma, en este caso es 0.262, que muestra una relación directa, moderada, débil. Acá tenemos el error estándar del coeficiente gamma y el intervalo de confianza al 95% del coeficiente gamma, lo que nos confirma que se trata de una relación estadísticamente significativa, algo que ya podía deducirse de la prueba de chi cuadrado, que también arroja este comando. Bien, esa es la pequeña demostración de cómo funciona esta función, tabla de contingencia. Esperamos que esta función les sea útil en sus trabajos, ¿no? Pueden generar una tabla de contingencia calculando los porcentajes de acuerdo a las filas o las columnas, según como uno prefiera. Esto nos va a arrojar también el número de casos válidos, que siempre es útil reportar en una investigación. Si seleccionamos el objeto tabla, usando la selección de listas que se está subrayando acá, y le aplicamos el comando de clicktable, podemos exportar la tabla generada fuera del R para poder editarla en un programa como el Excel, hacer una tabla un poco más vistosa para su publicación o hacer un gráfico, aunque los gráficos también los podríamos hacer directamente del R, lo que será objeto de otra presentación. Y tomen en cuenta que si bien por defecto la función calcula el gamma cuando se piden los coeficientes de asociación, este coeficiente solamente tiene sentido si es que las categorías de las variables, de las dos variables que están en la tabla, son categorías ordenadas. Si no lo son en un principio, por ejemplo, cuando incluyen no sabe, no contesta, es necesario excluir estas categorías para tener dos variables con categorías ordenadas.